Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Señor, no dejes que me pierda. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es nuestro GPS, es nuestro navegador. Ahora que se ha empezado el proceso de desescalar el confinamiento, ¿no? Volvemos a los tranques. Y cuando uno quiere llegar a un lugar sin equivocarse, bueno, lo que tiene la tecnología y la disposición y data, ponen el Waze y le dice por dónde uno debe ir. Y se evitan los tranques, llega rápido. Yo les confieso que muchas veces el Waze a mí me ha ayudado muchísimo para llegar a un lugar a tiempo frente a los tranques. Y yo creo que es una herramienta importante para transportarnos, ¿no? Pero fíjense que el Señor nos ha dejado un GPS también a nosotros, un Waze espiritual, su palabra. ¿Quieres llegar rápido al cielo? ¿Quieres tener la seguridad, la certeza de ir al cielo sin tranques? Usa la Biblia. Lee la Biblia. Y tengo que decir, yo a veces siento vergüenza de muchos católicos, que uno le pregunta la historia de los reyes, no saben nada. Incluso personas que van a misa, bueno, fuera del tiempo de confinamiento me refiero, que han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. Lo básico. ¿Y saben por qué? Porque muchos se quedaron con las catequesis previas a la recepción de los sacramentos. Pero es un error. Estamos en el mes de la Biblia. La Biblia hay que leerla y estudiarla y meditarla y vivirla todos los días. Y por eso es que hay tanta ignorancia de la palabra de Dios. Y por eso es que estamos en un mundo de confusión, que las personas no saben qué creer ni hacia dónde ir. Cuando una persona a mí me viene con esto, compadre, que uno no sabe ni qué creer ni por dónde ir, yo digo, seguro tú no lees la Biblia, porque si tú estuvieras leyendo y meditando la Biblia todos los días, no estuvieras así. En la Biblia están las cosas claras. Claro que al principio a alguno le puede costar y puede pensar de que, bueno, esto quizás era palabra o una doctrina para antes de Cristo o en tiempos de Cristo, pero luego el mismo Espíritu Santo te va haciendo ver, no, eso es para hoy, porque lo dijo Jesús. Todo tiene que cumplirse. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y aquel que enseñe la palabra, dice Jesús, será grande en el reino de los cielos. Se refería a la Biblia. Tenemos que enseñar la Biblia. Tenemos que comunicar la Biblia. Tenemos que leer, estudiar la Biblia. Ahí está nuestra guía de vida. Y fíjense cómo la palabra de Dios nos habla, ¿no? Tan clarito, sobre todo el Nuevo Testamento. También el Antiguo Testamento habla el Señor clarito. Y es para hoy también el Antiguo Testamento. Pero estamos leyendo en esta semana la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo ha estado más de 18 meses convirtiendo a los griegos de Corinto. Les predicaba casi todos los días. Y también en el tiempo libre seguía trabajando con sus manos, fabricando tiendas, carpas.
y se fue a vivir porque no había hoteles o posadas, probablemente las había, pero no. Se fue a vivir con un matrimonio que le abrió las puertas, el matrimonio de Áquila y Priscila, judíos cristianos que habían sido expulsados de Roma. Y allí conocieron a Pablo, porque ellos eran cristianos también. Y en la casa de ese matrimonio, Pablo comenzó a escribir el Nuevo Testamento, la carta a los tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, mientras predicaba a estos griegos. ¿Y qué pasaba con los griegos? Los griegos tenían sus ídolos, principalmente Afrodita, la diosa de la belleza, la diosa del amor, la diosa de la sexualidad. Y como era el principal culto, además del culto a Apolo, que era un dios a quien se le atribuían los oráculos, las profecías, entonces Corinto era una ciudad en que se vivía mucho el libertinaje sexual, relaciones de fornicación, adulterio, incestos, había de todo. Y no tenían conciencia de que eso estaba mal, que eso era correcto. Y entonces, ese deseo sexual, el deseo erótico, la pasión, el amor que ellos consentían, se lo atribuían a la influencia de Afrodita sobre ellos, que según la mitología griega, Afrodita no nació niña, sino que nació adulta y probablemente nació del mar. Y fíjense qué interesante, ¿no? Ahí el culto a Afrodita era uno de los cultos más fuertes. Y una de las cosas que hay que aclarar en esta homilía, porque la homilía obviamente de la Sagrada Escritura, es que cuando Pablo se opone radicalmente a la idolatría, está hablando de tener a Afrodita como Dios, de tener a Apolo como Dios, a Dios Padre, a Yahvé. No tiene absolutamente nada que ver con los santos católicos, porque cualquier hermano, sin saber, porque también lo hacen por ignorancia, puede tomar estos textos fuera del contexto en que se dio y decir, mira, aquí está en contra de la idolatría y ustedes son idólatras. No tiene nada que ver con San Antonio, con Don Bosco, y en la Iglesia Católica nunca ningún cristiano ha pensado que Don Bosco es Dios y que San Antonio es Dios, como era el caso de estos griegos de Corinto. Ellos sí pensaban que Afrodita era una diosa y gracias a esa diosa yo tengo éxito en el amor y yo tengo éxito en el sexo y yo tengo éxito en las relaciones sexuales. Y fíjense que uno de los problemas serios que había en Corinto era la prostitución. Entonces Pablo, que es judío convertido, tiene que convertir a esos paganos y quitarles esa mentalidad que ellos reciben desde niños con sus catequesis griegas. Y en 18 meses le va trabajando la conciencia, trabajando. Y otro de los problemas que tenía Pablo cuando evangelizaba, no solo era la idolatría, considerar a Afrodita un dios, considerar a Apolo un dios, sino la gnosis, el conocimiento, que para los griegos era lo más importante, la filosofía. Y Pablo dice, tampoco, ustedes con eso también van por un camino torcido. Lo más importante es el amor, pero el amor divino. Y para poder conocer el amor hay que abrirle el corazón a Dios Padre, porque Dios Padre es amor. Y no es la gnosis la verdad, sino el amor de Dios. Fíjense qué interesante esto. Cuando una persona ha conocido a Jesús, ¿cómo quiere llevar a los demás hacia Cristo y los quiere sacar del error en el que se encuentran? ¿Cuánta gente no hay hoy día enredada con esto de la New Age? Impresionante el culto a la New Age, ¿no? Que queremos una religión fácil, sin conversión, sin aceptar a Jesús, sin los sacramentos, sin pedir perdón de nuestros pecados. Bueno, ¿y cuál es el problema que se presenta aquí? Que algunos cristianos
que venían del judaísmo tenían una mente escrupulosa de decir, ve acá, estamos comiendo carne que se le está ofreciendo a Afrodita y Apolo en sacrificio. Y otros cristianos con un pensamiento más liberal, que eran los que venían de esta mentalidad griega y que ya eran cristianos, bautizados y celebraban la Eucaristía. Decía, pero yo no veo ningún problema en que podamos comer esta carne si yo no estoy adorando ya a estos ídolos. Entonces Pablo tiene que intervenir y aclarar las cosas. El problema no es de dónde viene la carne, sino que puede ser un motivo de escándalo para algunos que todavía no están suficientemente catequizados. Y para evitar el problema, mejor no la coman. Pero si la pueden comer donde no se produce el escándalo, cómanlo porque no pasa nada. O sea, Pablo es un hombre que tiene las cosas claras, porque ha tenido una experiencia de Jesús y quiere llevar a los demás hacia la única verdad que es Jesucristo. Y después que él se ha ausentado de Corinto, entonces les escribe, porque no obstante que son bautizados, que celebran la Eucaristía, que han recibido a Jesús como su Señor y ya no a Afrodita ni a Apolo, se siguen presentando problemas entre ellos. Y es normal. Queridos hermanos, nosotros como creyentes, en algunos momentos vamos a estar también zarandeados por la presión negativa del grupo, de los medios de comunicación. Y dice, bueno, ¿y entonces en qué creo? Y ahí es donde la iglesia pone orden, inspira a los obispos, al papa, al magisterio. Pero primero uno tiene que estar con la bendita palabra de Dios. Lean en sus casas este texto de Pablo a los Corintios, capítulo 8. Y luego también ahí menciona la sacralidad del matrimonio cristiano y la importancia de vivir la castidad y sobre todo la virginidad. Que esto tuvo que sonar durísimo en una ciudad donde era común las relaciones sin ningún tipo de compromiso, donde era común la prostitución, donde era común el amor libre. Y Pablo dice, el que no se ha casado, mejor que no se case y que me siga a mí, porque es mejor vivir virgen y vivir célibe que tener las tribulaciones propias del matrimonio. Oiga, tremendo. Y por aquí comienza a perfilarse el concepto de una donación total a Dios en cuerpo y alma, de la consagración por el reino, siguiendo el ejemplo de Cristo, que no se casó y propuso que algunos se hacen eunucos por amor al reino de los cielos. Eso es doctrina de la iglesia, que no existía la virginidad consagrada en la época de Jesús y que era la familia un gran don. Falso. Claro que la familia es un gran don, y en la mentalidad judía de la época de Jesús, la mayor bendición que una persona puede recibir es un hijo, y entre más hijos tiene, mayores bendiciones. Por supuesto, esa doctrina es bíblica, esa doctrina es cristiana. Pero en la época de Jesús, entre los judíos, ya se estaba pensando en otra manera de servirle a Dios a través del celibato y de la virginidad consagrada. Un ejemplo de esto, Juan el Bautista. Un ejemplo de esto, la comunidad de los esenios de Qumran. Un ejemplo de esto, el mismo Cristo y lo que propuso a los apóstoles. En estos días una persona me decía, padre, y la soltería es una vocación. Y yo, ¿soltería? ¿Soltería? No. Una persona que no se ha casado y ve que hay otra manera de servirle al Señor sin el matrimonio, ¿se le puede llamar solterón? Soltería no. Virginidad y celibato consagrado, sí, claro, y sin pertenecer a una orden religiosa. Pero esto es bíblico, y fue predicado por el mismo Jesús. Y vea lo que dice el Apocalipsis, de quiénes son los que acompañan al Cordero, los que no se mancharon y guardaron su virginidad de estado. Apocalipsis 14, léalo, ahí está clarito. Ahora, esto lo digo para que vea, cuando una persona conoce a Jesús y tiene experiencia de Jesús, tiene el llamado y el valor de enfrentar la cultura errada
y el pensamiento errado. Pablo en Corinto, Pablo en Atenas, Pablo en la comunidad de Tesalónica, Pablo en la comunidad de Galacia, Pablo en Roma, y etc. Nosotros hoy no podemos obligar a que todo el mundo piense como nosotros, porque Dios respeta la libertad de cada hombre y nosotros tenemos que respetarla, pero el cristiano debe tener las cosas claras. Y fíjense, el Evangelio es un resumen, es una síntesis, yo diría, de la carta magna del discípulo de Cristo. Lo esencial. San Lucas, en este capítulo 6, y ustedes lo puedan leer, ojalá lo lean y lo mediten en su casa, hace una síntesis de lo esencial del magisterio del Maestro. Y fíjense que Jesús habla, si ustedes hacen esto como los paganos, como los gentiles, ¿qué tienen de extraordinario? ¿Qué tiene de extraordinario? ¿Qué es la traducción que nos presenta aquí este leccionario de México? ¿Qué tiene de extraordinario? ¿Qué tiene de extraordinario? Sí, se puede traducir así perfectamente. O sea que Jesús quería que quienes lo siguieran a Él fueran extraordinarios en el mundo. No pueden vivir igual a los demás. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿yo soy extraordinario en el amor? ¿Yo soy extraordinario en la generosidad? ¿Yo soy extraordinario en el perdón o soy igual que los demás y que lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Jesús dice que yo tengo que amar al enemigo y si alguien me da una mejilla tengo que presentar la otra para que me vuelvan a dar. Y si alguien me pide algo tengo que dárselo y no negárselo. Ser generoso y ser misericordioso como es misericordioso el Padre del cielo. Todo se resume en eso. Es una fórmula que resume toda la doctrina de Jesús. Ser tan misericordioso, tan benévolo, tan amoroso, tan tierno como el Padre. O sea que Jesús nos está invitando a imitar a Dios Padre. Pero el punto, si yo no conozco la Sagrada Escritura, si yo no conozco lo que Jesús enseña, si yo no le abro mi corazón, si yo no tengo experiencia de Padre, ¿qué voy a imitar? ¿Qué voy a imitar? Me enredo, me confundo. Por eso es imperativo, frente a los tiempos que estamos viviendo, leer la Biblia, estudiar la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. Además de Santa María la Antigua, María es la primera en conocer la Sagrada Escritura. Cuando ustedes toman el Magnificat, cuando la Virgen proclama el Magnificat en la casa de su prima Santa Isabel, la Virgen está citando de memoria versículos del Antiguo Testamento. La Biblia de Jerusalén lo pone en cursivo y sobre todo parecido al cántico de Ana cuando se enteró que iba a ser madre. Porque la Virgen conoce la Sagrada Escritura, meditaba la Sagrada Escritura, hizo de la Sagrada Escritura su vida. Y como dice Lucas en 2 ocasiones, María guardaba y meditaba todas esas cosas en su corazón. Qué triste que frente a este confinamiento la gente haya sacado tiempo para tantas reuniones por los medios digitales, que están bien y razón tienen. Pero oye, ¿por qué no tomar cursos bíblicos? ¿Por qué no dedicar todos los días 1 hora a estudiar, a meditar la palabra de Dios? ¿Qué me dice Dios a mí en esta lectura? Fíjense que el mundo está como está porque no conoce la Sagrada Escritura, porque no estudia la Sagrada Escritura, porque no obedece la Sagrada Escritura, porque han puesto primero su raciocinio, las ideologías, a lo que está revelado, lo que Dios quiso que nosotros viviéramos. Pero hermanos, de esto depende también nuestra salvación. No es que ya tenemos el cielo ganado, ¿no? ¿Por qué hay que estar con la Sagrada Escritura? Porque de la Sagrada Escritura depende también la salvación de nuestra alma. Bueno, saquemos tiempo para estudiar, meditar y vivir la bendita palabra de Dios. Sea alabado. Dice alma mía al Señor.
Señor.